Bueno, hoy tenemos que hablar sobre la crisis del 30, sobre el economista que se va a hacer muy famoso en esta etapa. Se va a llamar John Maynard Keynes, lo vimos la clase pasada. Keynes fue un protagonista importante en los años 20 porque fue el intelectual que había enviado el gobierno británico a varias negociaciones en las cuales planteó siempre visiones alternativas a la de la ortodoxia liberal. Siempre dentro del capitalismo ustedes van a tener que aprender que hay dos corrientes de pensamiento. La corriente ortodoxa, la liberal, más extrema, que plantea siempre las ideas cercanas a la visión de Adam Smith, sobre todo vinculado a la no intervención del Estado, vinculadas a cuestiones que tienen que ver con la autorregulación de los mercados y fundamentalmente también con una idea de que los individuos son los que deben ser los ordenadores de la sociedad. Dentro de la teoría capitalista hay otra teoría que es la teoría heterodoxa, que va a ser la que va a plantear John Maynard Keynes. Esa teoría heterodoxa tiene una serie de particularidades. En primer lugar, va a renunciar contra ese principio que yo les comenté en las primeras clases del laissez-faire, laissez-passer, le monde va, le meme. Esa idea francesa que después adopta un pensador como Adam Smith cuando plantea dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Esa es una visión de la economía en donde el Estado no interviene y el mercado tiene la capacidad de regular los desajustes, de ordenarse y de al mismo tiempo también plantear esquemas sociales fundamentalmente productivos que impidan que el Estado intervenga en cualquier nivel de la economía. Esa visión fue la que predominó hasta la crisis del 30. Principalmente porque justamente cuando Keynes decía necesitamos que el Estado intervenga, necesitamos regular el mercado financiero, necesitamos regular la producción, es que los liberales le contestaban: el mercado se ordena solo y cualquier desajuste va a encontrar su cauce a partir de los mecanismos y las leyes que tiene el mercado en sí mismo. Esa fue la creencia liberal ingenua que llevó a la crisis del 30. Justamente ese planteo que había hecho Keynes explotó con la crisis de la bolsa de Wall Street, pero al mismo tiempo explotó porque justamente las soluciones y las recetas de los economistas liberales tenían que ver con pensar un esquema en donde esos mismos problemas que habían llevado a la crisis del 30 se iban a resolver solos a través de las leyes del mercado. Obviamente eso hacia 1933 no había sucedido en el mundo, que se había sumergido en la peor crisis de la historia del capitalismo. Es ahí donde la figura de Keynes, un economista inglés que había planteado su crítica a la ortodoxia liberal, aparecen con mucha fuerza. Y van a ser sustanciales sus propósitos y sus ideas para un plan económico de recuperación de la economía norteamericana ya en 1936, con el triunfo de los demócratas a través de Franklin Delano Roosevelt, que es lo que se conoce como New Deal o Nuevo Trato. Ese plan económico consistió básicamente en tres cuestiones centrales. Primero, que el Estado se haga cargo de la planificación y del manejo de la economía. En segundo lugar, que a partir de que el Estado interviene sobre la economía, el motor de la recuperación económica va a ser la inversión pública, el gasto público y a través de eso la obra pública, que es lo que va a garantizar empleo y al mismo tiempo va a garantizar que una parte importante de los sectores trabajadores recuperen capacidades de ingresos. Y después, y no menor, va a haber lo que se va a conocer como un proceso de regulación del mercado laboral,
del mercado bancario, una nacionalización de los servicios. Todo eso es un esquema de recuperación económica que va a encarar Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y que después de la Segunda Guerra Mundial, con financiamiento en parte de Estados Unidos, se va a replicar en Europa con características mucho más importantes porque va a otorgar a los trabajadores europeos derechos que no tenían los trabajadores norteamericanos y que se va a conocer como estado de bienestar, que es un estado superador al proyecto del New Deal. El plan Marshall, que fue el plan que aplicó ese tipo de medidas en Europa, fue el garante de que existiera un tipo de estado inimaginable en otras épocas de la historia e inimaginables en esta época de la historia también, porque ese tipo de estado fue desmantelado ya en la década de los 90, pero significó el mejoramiento sustancial de la calidad de vida de muchísimos trabajadores y todavía hay muchos elementos de ese tipo de estado que todavía subsisten en Europa, por eso muchos de ustedes tienen admiración por algunos países europeos. Básicamente, Keynes demostró que las ideas liberales ortodoxas ponían en riesgo el capitalismo. Keynes, a diferencia de lo que plantean muchos autores liberales, no es marxista, no es un autoritario ni un totalitario, ni tampoco tiene como objetivo destruir la economía de mercado. Al contrario, en realidad lo que plantea Keynes es que el funcionamiento real del sistema capitalista debe ser el resultado de la interacción entre el Estado y el mercado. Debe ser el resultado de una relación económica armónica en términos de intereses entre los empresarios y los trabajadores, y debe ser también el resultado de un proceso en el cual el Estado debe ser un actor ordenador de la economía sin anular la iniciativa privada. Keynes dice que eso es posible y demuestra que esa es la herramienta que el capitalismo debe tomar para evitar su colapso. En ese momento había una economía que quedó a salvo de la crisis del 30, que fue la Unión Soviética, y otra economía que empezaba a despuntar, que era el régimen nazi. El mundo capitalista occidental atravesó una crisis muy importante durante la década del 30, y eso no fue menor para tomar las ideas de Keynes. En ese marco tendremos que entender las ideas de Keynes en 5 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el rol del Estado. Lo reitero, el Estado interviene en la economía, no delega en el mercado el funcionamiento de la misma, por lo tanto va a intervenir sobre el mercado de trabajo, va a intervenir sobre la producción y va a intervenir también como un actor que tiene capacidad de hacerse cargo de la producción y de la ejecución de los servicios públicos. Por eso los servicios pasan a ser públicos. En segundo lugar, lo que va a plantear Keynes es que la recuperación económica va a ser el resultado de una política central a la que tiene que apuntar cualquier economía de mercado, que es el pleno empleo. El pleno empleo garantiza consumidores permanentes para las distintas actividades económicas y al mismo tiempo también el pleno empleo garantiza que exista un deseo importante de un sector de la población que antes no accedía al mercado de consumir. Por eso, el problema para Keynes no está en que toda oferta genera su propia demanda, es decir, claramente Keynes pone en ridículo la ley de Say que vimos nosotros en las primeras clases y plantea una cuestión diferente, plantea que en realidad debe existir demanda para constituir una oferta. Es decir, no siempre que en el mercado se pone un producto, efectivamente ese producto va a ser consumido, porque primero hay que asegurarse de que existan consumidores.
Por eso el planteo del pleno empleo es central como una herramienta económica para ordenar la economía. En tercer lugar, va a decir que el pleno empleo va a depender de un factor que es central, que es la inversión. Para que haya pleno empleo debe haber inversión constante. Para que haya crecimiento económico debe haber inversión permanente. Las capacidades productivas todo el tiempo tienen que incrementarse para poder garantizar la contratación permanente de trabajadores. Es decir, el empleo depende de la inversión. Lo que plantea Keynes es que muchas veces la inversión no la hacen los privados porque tienen otras herramientas, especulan, eligen no invertir. Por eso Keynes dice, cuando no son los privados los que garantizan la inversión, debe ser el Estado el que lo haga. La inversión va a ser el resultado de una política importante en materia bancaria, que tiene que ver fundamentalmente con desestimular el ahorro. Cuando en los bancos es muy interesante la tasa de interés que se paga por tener la plata parada, la tasa de interés es lo que a vos te pagan por ahorrar en un banco. Cuando vos dejas 100 pesos y tenés una tasa de interés del 20% anual, cuando lo retires vas a tener un 20% más que esos 100 pesos. Así funciona el sistema bancario. Si vos tenés una tasa de interés muy alta para los ahorros, lo que va a suceder es que mucha gente, en vez de invertir el dinero, va a elegir ahorrarlo y ponerlo en un plazo fijo o ponerlo en el banco. Cuando la gente elige hacer ese tipo de actividad, lo que se va a generar es una situación política y social que va a desestimular la inversión a costa de estimular el ahorro. Y eso es central porque en realidad si la gente se vuelca a ahorrar porque es muy atractivo hacerlo, deja de invertir. Por eso es fundamental controlar las tasas de interés, que deben ser bajas, tanto para el ahorro como para, y de esa manera evitar la especulación financiera, como para el préstamo bancario. Los préstamos bancarios deben ser créditos blandos. Todo aquel que desee invertir debe poder sacar créditos baratos. Eso es central. Por lo tanto, para Keynes no hay pleno empleo si no hay inversión constante. Y eso grábenselo. El tercer elemento tiene que ver con el rol del dinero. El dinero es un elemento central en lo que tiene que ver con garantizar la inversión. El dinero debe circular. Si el dinero no circula, se ahorra, o existe un elemento que tiene que ver con un factor psicológico de la inversión, que es el de las reglas de juego claras. Si un empresario ve que un país no tiene seguridad jurídica, no le brinda garantías para poder invertir, no lo va a hacer. Y muchas veces va a preferir o va a tratar de buscar un motivo que se conoce como preferencia por la liquidez, donde muchas veces va a preferir tener el dinero en la mano y no verlo como un proceso a futuro a partir de una inversión. Eso no es un dato menor y es algo que estudió Keynes, sobre todo fundamentado en los aspectos psicológicos de la inversión. Es un dato central y no menor el hecho de que una parte importante de la población empresarial teme seriamente invertir porque la ganancia va a ser una ganancia futura. Por eso el Estado debe ser garante de que las condiciones económicas en las que se realiza la inversión deben ser centrales. Otro elemento muy importante de la teoría de Keynes tiene que ver con analizar lo que se conoce como la demanda agregada. La demanda agregada es el resultado de un proceso en donde existe inversión y existe pleno empleo.
En la economía keynesiana, cuando se incorpora al Estado como un actor de la economía, se termina con una etapa histórica del pensamiento económico para comenzar a hablar de otro tipo de etapa histórica que es la macroeconomía. El planteo de la política estatal o el rol del Estado como un actor que interviene en el sistema económico. Y eso es un dato no menor que va a haber que tener en cuenta para empezar a pensar cómo efectivamente se desarrollan las relaciones en términos económicos. Por otro lado, y no menor, antes de terminar, es muy importante que puedan visualizar esta relación que existe entre ahorro, inversión, pleno empleo o trabajo, si se quiere, rol del Estado e iniciativa privada. Porque es muy importante entender que la crisis del 30 fue el resultado de políticas económicas que quitaron al Estado la posibilidad de controlar la economía y que permitieron la especulación financiera. Algo que justamente Keynes dijo que era muy peligroso para la economía capitalista, porque los intereses de la economía capitalista hay que conducirlos a garantizar un proceso de inversión constante que garantice el pleno empleo y que garantice condiciones de consumo. Básicamente ese es el pensamiento de Keynes y esa es la idea central que tiene para empezar a pensar una salida en relación a una crisis económica muy importante en la historia del capitalismo, que fue la crisis del 30. Nos vemos.